Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando últimamente de todo lo que tiene que ver con bestialización del ser humano o incluso bestialización de un colectivo, de la sociedad en general. Y todo ello en referencia a lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 13, pero también lo vemos en el libro de Daniel. Lo estamos estudiando, lo hemos estudiado en repetidas ocasiones y desde luego llama la atención todo aquello que nos da pistas acerca de qué significa esa bestialización. Sabes, estamos en momentos de la historia en los que tenemos herramientas tremendas para lograr un cambio, incluso un cambio profundo como es el cambio genético. Se conoce el ADN, se puede leer el ADN, se puede analizar y se puede, como se está haciendo, investigar para ver qué corresponde con cada particularidad del ser humano y cómo de alguna forma, siguiendo ciertas técnicas que todavía yo diría no están del todo perfeccionadas, pero que están en el proceso de ser perfeccionadas, usando estas ciertas técnicas se puede sin duda modificar, llegar a un cambio sustancial dentro de lo que consideramos la naturaleza humana por medio del cambio genético, de forma que, como se ha hecho con plantas, animales y tal, donde está bastante más avanzado, se pueden cambiar muchas cosas, el color, la forma, la esencia, en fin, hay muchas cosas que ya se han logrado transformar y tenemos el ejemplo en muchos transgénicos. También se puede cambiar el ADN humano y también se puede modificar hasta el punto de llevarnos mucho más allá del diluvio, cuando la humanidad, tal y como vemos en tantos registros pues de la mitología o de las historias más antiguas, más ancestrales de la humanidad, seres híbridos, es decir, personas que son mitad seres humanos, mitad animales. Estos seres ancestrales nos están hablando de un momento en la humanidad en los que se ejerció ese cambio genético. Así que pasar del ser humano al animal o la bestia, se está en proceso de lograr. No sé hasta qué punto esos experimentos se hayan completado, pero sin duda se puede hacer. Ahora, no hablamos solamente de bestialización en el aspecto o en lo que podríamos considerar la fisionomía exterior humana. Cuando hablamos de bestialización, también hablamos de cambios profundos en la emoción, cambios profundos en la mentalización, cambios profundos incluso a nivel espiritual. Cambiar de ser humano a bestia, sin duda, supone una degradación. Así que cuando hablamos de bestialización de la sociedad, estamos hablando de dos cosas muy importantes. Una de ellas es un cambio hacia lo inferior, es decir, cortar el proceso que puede llevar mediante el desarrollo y el crecimiento espiritual hacia Dios por medio de la comunicación con Él, por medio de la relación con Él, y este es el papel del cristianismo. Entonces podemos caminar en esa dirección o cortar ese camino. Y cortar ese camino para degradar al ser humano o reducirlo hacia la vía o por la vía animal, eso es la bestialización. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer de una forma externa por medio de lo que sería el cambio genético, el cambio del ADN. Eso se puede hacer ya sea con un proceso de cambio o participando de un experimento que nos lleve a un cambio genético en ese sentido. Ahora bien, no es solo la única forma. Es decir,
También, porque cuando hablamos de bestialización, hablamos de programación, también el ser humano es programable sin necesidad de cambiar su ADN. También la sociedad es programable. También, por supuesto, sin necesidad de cambiar el ADN. Ahora bien, esto que estamos hablando de la programación del individuo y de la sociedad ha llegado a ser una técnica refinada, perfeccionada en nuestros días. ¿Cómo? Mediante lo que consideramos ingeniería social. Psicología, medicación psiquiátrica, podemos meter muchas cosas en el paquete. ¿Qué hacer para programar a un ser humano? Eso es algo propio de esta era, es decir, el siglo XX, siglo XXI, han supuesto un cambio radical, casi dramático en esta dirección. Las sociedades pueden ser programadas mediante la información, por ejemplo. Las sociedades pueden ser programadas mediante un programa, pues quizá basado en la emoción, en el miedo, en la impresión de la imagen, quizá a través de los audiovisuales, como puede ser el cine, las series de televisión, los mismos programas de televisión, todo lo que conocemos como programación mental, programación predictiva. Es decir, todo esto es parte de lo que podríamos considerar las técnicas refinadas, perfeccionales, que ya existen, que ya se ejecutan o se ejercitan o se experimentan, por supuesto, con el ser humano y con la misma sociedad. La sociedad de la imagen ha facilitado esto mismo. Entonces, existe algo así como la bestialización de la naturaleza, lo cual significaría que estamos cambiando desde dentro lo que es el ser humano, la apariencia común del ser humano, o bien podemos cambiar solo desde el interior una parte, que sería la mentalidad del ser humano. El ser humano podría ser una bestia físicamente o un híbrido de humano y bestia, o bien podría ser una bestia a nivel emocional, a nivel mental, etc. Personalmente creo que la aspiración del anticristo y de los gobernantes que van a actuar juntamente con él va en ambas direcciones. Ya se está, de alguna forma, familiarizando a la gente con esto. Por ejemplo, se puede utilizar un corazón de cerdo o se pueden utilizar células madre de este animal o del otro, o cualquier elemento que proceda de los animales y que se utilice para meterlos y fusionarlos con el ser humano, ya está produciendo una familiarización con este concepto. Los seres humanos tenemos cosas muy parecidas con los animales o viceversa, y entonces podemos valernos de ellos para sacarles ciertos beneficios, por ejemplo en medicina. Entonces, esto nos prepara o nos puede preparar mentalmente para pasos mayores, para grandes saltos en este sentido. Cuando hablamos de bestialización, estamos hablando de o fusión con la bestia o de degradación de la naturaleza humana a nivel mental, a nivel moral, a nivel psicológico, hacia una vida mucho más programada, más reducida, más parecida a los animales y por tanto más bestializada. Todo lo que vemos que podemos considerar parte de la ingeniería
social, predictiva, todos estos elementos que están funcionando hoy en las sociedades, de un anuncio que te sale en televisión o que te lo publicitan en las vallas simplemente, ya contiene algo de esos elementos, es decir, dirigir y programar la mente para lograr una conducta. Esto sería, en esencia, de lo que estamos hablando. El ser humano, la humanidad en general o la sociedad en general pueden ser manipulados en esa dirección y ver el cumplimiento de lo que nos dice Apocalipsis en el capítulo 13, por ejemplo, a través de la marca de la bestia, y hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Esa marca ya está claro que no puede ser simplemente un tatuaje. Un tatuaje cuántico es algo diferente, porque está insertado, está conectado a través de puntos cuánticos con el individuo, toca sus fibras, sus nervios, su esencia, su sangre, su ADN, y entonces puede empezarse o conectarse hasta el punto de iniciar un proceso de transformación, un proceso de cambio. Esto es otra cosa. Y en esta dirección vamos cuando decimos la humanidad en el tiempo del fin puede ser bestializada. Primero, porque a través de la adoración de la imagen de la bestia, como leemos en Apocalipsis también 13, que van a hacer una imagen de la bestia y van a obligar a todo el mundo a adorar esa imagen, de manera que de forma que el que no la adore sufra por ello. Entonces ahí tenemos ya señalado la intención, el programa, el proyecto que puede llevarnos a todos a estar expuestos a ese cambio. Otra cosa es lo que decidamos. Si vamos a tomar una decisión de que nos vamos a mantener humanos de acuerdo con el programa que Dios nos dio a través de la creación del ADN sellado por Él, o bien nos vamos a desviar hacia la programación que Satanás quiere realizar en el tiempo del fin del ser humano y de la sociedad por medio de la marca de la bestia. Así que ahí tenemos el proceso, el procedimiento. Y es necesario que lo entendamos, que lo analicemos, que lo indaguemos, y es necesario que tomemos decisiones. Queremos ser humanos, mantenernos como humanos a imagen y semejanza de Dios, aspirando a la fusión final con nuestro Dios por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, por medio de su obra en nosotros, o bien nos dejamos degradar hacia la bestia y hacia la bestialización que sin duda estará ocurriendo en los días del anticristo. Os dejo esa reflexión. Que el Señor os bendiga.